El sol de mediodía caía como un mazo sobre las calles polvorientas de San Miguel del Valle, convirtiendo el asfalto agrietado en una plancha ardiente que hacía bailar el aire en ondas invisibles. El pregón de Emiliano Rocha se alzaba sobre el bullicio matutino, con la cadencia de quien ha repetido las mismas palabras 1000 veces. Dulces, chicles, cigarros, todo para el camino. Su carrito de metal oxidado chirriaba al moverse por la banqueta, cargado con la mercancía que le permitía sobrevivir día a día. Paletas de hielo que se derretían más rápido de lo que podía venderlas, chicles que perdían su brillo bajo el sol implacable, y cigarros sueltos que los camioneros compraban antes de enfrentar las carreteras serpenteantes del Bajío mexicano. A los 27 años, Emiliano había aprendido a leer a la gente con la precisión de un contador leyendo números en una hoja de balance. El ama de casa que compraba dulces para calmar a sus niños berrinchudos siempre pagaba exacto. El albañil que se acercaba después de las 3 de la tarde necesitaba cigarros y una sonrisa comprensiva. Los jóvenes en motocicletas japonesas querían chicles de menta y la sensación de superioridad que les daba comprarle al pobretón de la esquina. Pero había un tipo de cliente que Emiliano había aprendido a identificar desde lejos: los banqueros. Llegaban en sus camionetas plateadas, con vidrios polarizados, estacionándose en doble fila, como si las reglas de tránsito fueran sugerencias para gente menos importante. Bajaban con sus trajes arrugados por el aire acondicionado, revisando sus teléfonos con la urgencia de quien maneja el dinero de otros, y caminaban hacia la sucursal de Altamira Banco como generales conquistando territorio enemigo. Rodrigo Altamirano era el peor de todos. A las 11:47 de la mañana de ese martes de octubre, su Suburban negra se detuvo frente a la heladería La Michoacana, ocupando 2 espacios de estacionamiento y bloqueando parcialmente la rampa para discapacitados. El motor siguió encendido mientras él bajaba, dejando que el aire acondicionado siguiera funcionando. Su traje azul marino estaba perfectamente planchado, su corbata de seda italiana hacía juego con sus zapatos de piel genuina, y su reloj dorado brillaba como una pequeña estrella bajo el sol del mediodía. Rodrigo Altamirano no compraba dulces, no fumaba cigarros baratos, no masticaba chicles de a peso. Rodrigo Altamirano venía a San Miguel del Valle por una sola razón: a recordarle a la gente común cuál era su lugar en el mundo. «Oiga usted», gritó hacia Emiliano, señalándolo con el dedo índice como si fuera un perro callejero. «Mueva esa porquería de ahí. ¿No ve que estorba?» El carrito de Emiliano estaba perfectamente colocado sobre la banqueta, a más de 3 metros de distancia del banco. No obstruía el paso peatonal, no bloqueaba ninguna entrada, no violaba ningún reglamento municipal. Pero para Rodrigo Altamirano, la sola presencia de pobreza cerca de su banco era una ofensa personal. «Buenos días, señor», respondió Emiliano con voz calmada, sin moverse de su lugar. «Mi carrito está en la banqueta pública, no estorbo a nadie». La respuesta educada pero firme hizo que algo se encendiera en los ojos de Rodrigo. Estaba acostumbrado a que la gente del pueblo bajara la cabeza cuando él hablaba. Campesinos, comerciantes, empleados municipales, todos conocían su poder y su influencia. Todos sabían que Altamira Banco controlaba los créditos agrícolas, las hipotecas, los préstamos para pequeños negocios. Todos sabían que contradecir a Rodrigo Altamirano podía significar la diferencia entre prosperar y quebrar. ¿Cómo que no estorbas? La voz de Rodrigo subió una octava, atrayendo las miradas de los transeúntes. «Esta es una zona comercial decente, no un tianguis para muertos de hambre». Emiliano sintió que algo frío se movía en su estómago, pero mantuvo la compostura. Sus manos, curtidas por años de trabajo bajo el sol, se aferraron al mango de su carrito con la fuerza justa para no temblar. En su mente, ecuaciones y probabilidades se movían como piezas de ajedrez. Sabía exactamente quién era Rodrigo Altamirano.
Conocía sus horarios, sus rutas, sus debilidades. Lo había estado observando durante meses. «Señor, con todo respeto», dijo Emiliano, «tengo permiso municipal para vender aquí. Si gusta, puedo mostrarle la documentación». La mención de documentación fue como echar gasolina al fuego de la arrogancia de Rodrigo. En su mente, los pobres no tenían documentos. Los pobres no conocían sus derechos. Los pobres existían para ser pisoteados por gente como él. «No me vengas con mamadas legales, pinche naco», gritó Rodrigo, escupiendo las palabras como veneno. «Yo soy el director regional de este banco. Yo decido quién puede estar aquí y quién no». El silencio que siguió fue denso como el aire antes de una tormenta. Los comerciantes cercanos fingieron no escuchar, pero sus oídos estaban atentos a cada palabra. Las señoras que salían de la tienda de abarrotes se detuvieron a media cuadra, creando un semicírculo de testigos involuntarios. Los niños que jugaban en la banqueta dejaron sus canicas y se acercaron con la curiosidad morbosa de quien presencia un accidente. En ese momento, como enviada por el destino o la casualidad, apareció Elena Vázquez. Elena tenía 19 años y trabajaba como niñera de Sebastián, el hijo de 8 años de Rodrigo. Era una muchacha delgada, de piel morena y ojos brillantes, que caminaba con la prisa de quien lleva 5 minutos de retraso. En sus brazos cargaba una mochila escolar azul marino y en su rostro se dibujaba la preocupación de quien sabe que su jefe no tolera la impuntualidad. «¡Señor Altamirano!», gritó Elena desde la esquina, agitando la mochila en el aire. Se le olvidó la tarea de Sebastián en el coche. Rodrigo giró hacia ella con la expresión de un león interrumpido en plena cacería. Sus ojos recorrieron a Elena de arriba a abajo con el desprecio que reservaba para los empleados domésticos. Seres apenas superiores a los muebles, útiles pero prescindibles. «¿Qué haces aquí, muchacha?», le gritó con la misma agresividad que había dirigido a Emiliano. «Te dije que me esperaras en el coche». Elena se acercó corriendo, el cabello suelto, moviéndose con cada paso. «Es que vi que se bajó muy rápido y se le quedó la mochila. Pensé que era importante». «¿Pensaste?». Rodrigo soltó una carcajada cruel que hizo eco contra las fachadas de los edificios. «Esta pinche india también piensa. Ya viste, ambulante. Aquí hasta las criadas se creen intelectuales». La palabra india cayó sobre la plaza como una bofetada colectiva. Elena bajó la mirada, sus mejillas ardiendo de humillación. Emiliano sintió que algo se quebraba en su pecho, una fibra invisible que había mantenido su paciencia intacta durante años de insultos y desprecios. Pero no se movió, no alzó la voz, no apretó los puños. En lugar de eso, sacó su teléfono celular. Era un aparato modesto, un Samsung de gama media con la pantalla ligeramente rayada por el uso constante. Nada que llamara la atención en las manos callosas de un vendedor ambulante. Rodrigo ni siquiera lo notó cuando Emiliano deslizó el dedo sobre la pantalla con movimientos precisos, como un pianista tocando una melodía familiar. «¿Y tú?». Rodrigo regresó su atención a Emiliano con renovada furia. «Ya me cansé de tu presencia. O mueves esa basura ahora mismo, o hablo con el alcalde para que te quite el permiso». Emiliano levantó la vista de su teléfono con una calma que desconcertó a Rodrigo. En sus ojos había algo nuevo, una chispa que no había estado ahí momentos antes. No era rabia, no era miedo, era algo mucho más peligroso, era certeza. «Señor Altamirano», dijo Emiliano con una sonrisa apenas perceptible, «tiene usted toda la razón. Efectivamente, usted decide muchas cosas en este pueblo». La respuesta sumisa confundió a Rodrigo por un momento. Esperaba resistencia, argumentos, súplicas. ¿No esperaba aquiescencia? «¡Exacto!», rugió Rodrigo, inflando el pecho como un gallo de pelea. «¿Por fin entiendes cómo funcionan las cosas aquí?». «Sí, señor», continuó Emiliano, guardando su teléfono en el bolsillo trasero de su pantalón desgastado.
Entiendo perfectamente cómo funcionan las cosas. Elena seguía de pie junto a ellos, la mochila escolar apretada contra su pecho como un escudo. Sus ojos se movían entre Rodrigo y Emiliano, tratando de descifrar la extraña calma que había descendido sobre la escena. Algo había cambiado en la atmósfera, como si una tormenta se hubiera transformado súbitamente en una calma chicha. «¡Muy bien!». Rodrigo se dirigió hacia la entrada del banco con pasos largos y arrogantes. «Y que no te vuelva a ver por aquí cuando yo venga». Elena corrió tras él, pero antes de entrar al banco, se giró hacia Emiliano con una expresión de disculpa silenciosa. Él le sonrió suavemente y le hizo un pequeño gesto con la mano, como diciéndole que no se preocupara. Cuando las puertas de vidrio del banco se cerraron tras ellos, Emiliano comenzó a empujar su carrito lentamente por la banqueta. Los testigos de la escena se dispersaron gradualmente, algunos murmurando entre dientes sobre la arrogancia de los ricos, otros simplemente aliviados de que el espectáculo hubiera terminado sin violencia. Pero Emiliano no se alejó del banco. Se detuvo en la esquina siguiente, justo donde podía ver la entrada principal y la Suburban negra que seguía ocupando 2 espacios de estacionamiento con el motor encendido, y esperó, porque Emiliano Rocha había aprendido muchas cosas en sus años vendiendo dulces en las calles polvorientas de San Miguel del Valle. Había aprendido que la paciencia era más poderosa que la furia. Había aprendido que observar era más útil que reaccionar. Y había aprendido que la gente como Rodrigo Altamirano siempre, inevitablemente, cometía el error de subestimar a aquellos a quienes consideraban inferiores. Lo que Rodrigo no sabía era que el joven del carrito de dulces había pasado 3 años estudiando ingeniería financiera en la Universidad Autónoma antes de que la vida lo obligara a abandonar sus estudios. No sabía que Emiliano podía leer estados financieros como otros leían el periódico deportivo. No sabía que su teléfono modesto tenía acceso a aplicaciones bancarias, plataformas de inversión y bases de datos corporativos. Y definitivamente no sabía que Emiliano acababa de realizar la primera de una serie de transacciones que cambiarían para siempre el equilibrio de poder en San Miguel del Valle. El carrito de dulces siguió chirriando bajo el sol del mediodía, pero ahora cada rechinar sonaba como el primer compás de una sinfonía de justicia que estaba a punto de comenzar. 6 meses antes, la lluvia golpeaba contra los cristales empañados del café internet Cybermax, un local angosto y mal ventilado que olía a humedad y a café recalentado. Emiliano se secaba las manos en sus jeans, mientras esperaba que la computadora de la esquina terminara de cargar la página web del registro público de la propiedad. Era su 3er día consecutivo pagando 20 pesos por hora de internet, fingiendo que buscaba trabajo en línea, mientras en realidad excavaba en los archivos digitales de Altamira Banco como un arqueólogo buscando huesos enterrados. Sus dedos, acostumbrados a manejar dulces y monedas, se movían con sorprendente destreza sobre el teclado desgastado. Todo había comenzado con una conversación casual en la cantina El Rincón, 2 semanas atrás, cuando Rosaura Méndez regresó al pueblo después de 3 años trabajando en la ciudad. Rosy, como la conocían desde niños, había estudiado Derecho y trabajado para varios bufetes importantes antes de conseguir un puesto en el departamento legal de Altamira Banco. «Me corrieron por bocona», le había dicho a Emiliano esa noche, mientras él la ayudaba a cargar sus cajas desde la camioneta de mudanzas hasta la casa de su madre. Resulta que denunciar irregularidades contables no está bien visto en el mundo corporativo. Emiliano había escuchado sin hacer preguntas, pero algo en el tono amargo de Rosy despertó su curiosidad. Cuando ella mencionó que tenía copias de documentos comprometedores sobre las prácticas del banco, él sintió que las piezas de un rompecabezas comenzaban a encajar en su mente. Ahora,
Frente a la pantalla parpadeante de la computadora, Emiliano revisaba meticulosamente los registros de fusiones bancarias que habían ocurrido en la región durante los últimos 20 años. Era un trabajo tedioso, lleno de números de registro, fechas de escrituración y nombres de notarios que se repetían como un mantra burocrático. Pero había algo que no encajaba. En 1987, su madre, Carmen Rocha, había sido una de las 7 fundadoras de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Miguel, una pequeña institución financiera que otorgaba microcréditos a campesinos y comerciantes locales. La cooperativa había prosperado durante 15 años, hasta que en 2002 fue absorbida por Bancomer en una fusión que supuestamente beneficiaría a todos los socios. 3 años después, Bancomer vendió los activos de la cooperativa a Altamira Banco en una transacción que, según los documentos, transfería la totalidad de los derechos, obligaciones y patrimonio de la institución original. Pero había un problema. Carmen Rocha murió en 2001, un año antes de que se firmara el acuerdo de fusión. Y según los estatutos originales de la cooperativa, ninguna decisión mayor podía tomarse sin el consenso unánime de los 7 fundadores o sus herederos legítimos. Emiliano imprimió la página en la impresora ruidosa del café Internet, pagó sus 20 pesos adicionales por las 2 hojas de papel y salió a la calle con el corazón latiéndole como un tambor de guerra. 3 días después, el ático improvisado arriba de la casa de doña Socorro Méndez se había convertido en el centro de operaciones de una conspiración que ningún banco habría podido imaginar. Cajas de cartón llenas de documentos legales se apilaban contra las paredes húmedas, mientras Rosy revisaba contratos con la meticulosidad de un detective forense. «Mira esto», le dijo a Emiliano, señalando un párrafo enterrado en la página 47 de un contrato de 89 páginas. «Aquí dice que Altamira asumió todos los activos registrados de la cooperativa, pero nunca menciona los activos no registrados». Emiliano se acercó, limpiándose las manos en una toalla antes de tocar el documento. «¿Qué activos no registrados? Tu madre era muy inteligente», sonrió Rosy con admiración póstuma. Cuando fundaron la cooperativa, ella insistió en que cada socio mantuviera un patrimonio de reserva separado del capital social principal. Era como un fondo de emergencia personal, pero registrado bajo el nombre de la cooperativa. «No entiendo. Imagínate que la cooperativa era una casa con 7 cuartos. Cada fundador era dueño de su cuarto, pero también tenía derecho a usar las áreas comunes. Cuando Bancomer se fusionó con ellos, solo compró las áreas comunes. Los cuartos individuales nunca se transfirieron porque los herederos nunca firmaron». Emiliano se sentó pesadamente en una silla plegable, sintiendo que algo enorme e invisible se movía en su comprensión de las cosas. «¿Estás diciendo que...?» «Estoy diciendo que, técnicamente, tú eres propietario de una 7ª parte de todo lo que la cooperativa San Miguel poseía en 2001. Y como Altamira nunca validó esa transferencia contigo», Rosy hizo una pausa dramática, «todos sus activos derivados de esa cooperativa están legalmente comprometidos». «¿Qué porcentaje de Altamira proviene de la cooperativa original?» Rosy sacó una calculadora de bolsillo y comenzó a hacer números sobre una servilleta manchada de café. «Según mis cálculos, aproximadamente el 23% de los activos inmobiliarios de Altamira en esta región provienen directa o indirectamente de propiedades que originalmente pertenecían a tu cooperativa familiar, incluyendo el terreno donde está construida la sucursal de San Miguel del Valle». El silencio que siguió fue interrumpido solo por el sonido de la lluvia contra las láminas del techo y el ladrido distante de un perro en la calle. Emiliano se quedó mirando los números garabateados en la servilleta como si fueran jeroglíficos de una civilización perdida. «¿Cuánto dinero necesitaríamos para hacer esto legal?», preguntó finalmente.
para presentar el caso ante un juez civil y sostenerlo durante el proceso, tal vez 50,000 pesos en honorarios legales. Pero Emiliano, la voz de Rossi se volvió seria. Ellos van a pelear esto con todo lo que tienen. Altamira tiene abogados que cobran más en una hora de lo que tú ganas en un mes. ¿Y si no vamos por la vía legal tradicional? ¿Qué quieres decir? Emiliano se levantó y caminó hacia la ventana pequeña que daba a la calle principal. Desde ahí podía ver la sucursal de Altamira Banco, con sus cristales tintados y su letrero dorado que brillaba incluso bajo la luz gris de la tarde lluviosa. Rodrigo Altamirano es un hombre muy orgulloso, dijo lentamente. Le gusta demostrar su poder en público. Le gusta humillar a la gente donde todos puedan verlo. Sí, ¿y qué pasaría si alguien lo humillara a él de la misma manera? ¿En público? Donde todos pudieran verlo. Rossi se acercó a la ventana, siguiendo la mirada de Emiliano hacia el banco. Sería satisfactorio, pero no cambiaría nada legal. ¿Y si esa humillación pública fuera parte de un proceso legal perfectamente válido? Si fuera, digamos, la notificación oficial de que está perdiendo su trabajo. La mente de Rossi, entrenada en las complejidades del derecho corporativo, comenzó a procesar las implicaciones de lo que Emiliano estaba sugiriendo. «Emiliano, ¿estás pensando en comprar el banco?» «No exactamente». Él sonrió por primera vez en semanas. «Estoy pensando en reclamar lo que ya me pertenece». 2 meses después, el plan había crecido como una enredadera, extendiéndose por ramas inesperadas y echando raíces en terrenos que ni Emiliano ni Rossi habían explorado antes. La mesa de la cocina de Doña Socorro estaba cubierta con documentos, calculadoras, teléfonos celulares y tazas de café frío que nadie se molestaba en retirar. «Ya tenemos confirmación del bufete en Guadalajara», reportó Rossi, cerrando su laptop con satisfacción. «Van a representarnos pro bono a cambio de un porcentaje de los activos recuperados. ¿Y los inversionistas? Ahí está lo interesante. Resulta que no eres el único heredero de Cooperativa que fue absorbida irregularmente por Altamira. Encontré a otros 4 casos similares en Michoacán, Guanajuato y Jalisco. Todos están dispuestos a unir sus demandas». Emiliano revisó una hoja de cálculos que había estado actualizando durante semanas. «Si todos los casos se resuelven a nuestro favor, ¿qué porcentaje de Altamira estaríamos controlando?» 37%. Suficiente para forzar cambios en la mesa directiva, pero no suficiente para tomar control total. ¿Y si agregamos la estrategia del mercado secundario? Rossi sonrió con la expresión de un gato que acaba de encontrar un ratón herido. Durante las últimas semanas, había estado monitoreando las transacciones de acciones de Altamira en la Bolsa Mexicana de Valores. La empresa cotizaba públicamente, pero sus acciones se movían en volúmenes relativamente bajos, lo que significaba que compras estratégicas podrían influir significativamente en el precio. «Tus amigos del café Internet han estado haciendo un trabajo excelente», dijo, refiriéndose al grupo de jóvenes programadores y traders amateur que Emiliano había reclutado discretamente. Han conseguido crear suficiente volatilidad en el precio de las acciones para que algunos inversionistas institucionales se pongan nerviosos. ¿Nerviosos como para vender? Nerviosos como para vender a precio de descuento si aparece un comprador serio. Emiliano se recargó en su silla sintiendo el peso de los últimos meses de preparación. Lo que había comenzado como un impulso de venganza se había transformado en algo mucho más complejo. Un plan de justicia económica que podría cambiar las reglas del juego financiero en toda la región. «¿Cuándo será la Junta Anual de Accionistas?», preguntó. «Dentro de 6 semanas, el 15 de noviembre. ¿Y Rodrigo estará ahí?» «Como director regional tiene que estar. De hecho, él va a presentar el reporte de performance de las sucursales rurales». Emiliano se quedó callado por un momento, visualizando la escena. Rodrigo Altamirano, con su traje impecable y su arrogancia intacta,
presentando números y gráficas ante un grupo de inversionistas y ejecutivos, sin saber que en el público habría alguien con el poder legal de cambiar completamente el rumbo de la empresa. «Rosy», dijo finalmente, «necesito que me consigas una invitación a esa junta». «Emiliano, eso es imposible. Es solo para accionistas registrados con participaciones significativas». «Exacto», él sonrió. «Para accionistas registrados con participaciones significativas». Y entonces Rosy entendió. Durante los últimos 2 meses, mientras ella se concentraba en los aspectos legales de la demanda, Emiliano había estado ejecutando una estrategia paralela mucho más audaz. A través de una red de pequeños inversionistas coordinados, había estado comprando acciones de Altamira en el mercado abierto. Compras pequeñas, dispersas en el tiempo, usando diferentes plataformas y diferentes nombres, pero todas coordinadas hacia un objetivo único. «¿Cuántas acciones tienes?», preguntó con voz temblorosa. Emiliano sacó su teléfono celular, el mismo aparato modesto que llevaba todos los días mientras vendía dulces en la plaza, y abrió una aplicación de trading que había instalado meses atrás. «A partir de ayer», dijo, «suficientes para tener voz y voto en cualquier decisión corporativa importante». En la pantalla pequeña, los números brillaban con la promesa de una revolución silenciosa que estaba a punto de estallar en público. 15 de noviembre. Hotel Quinta Real, Guadalajara. El salón de juntas del Hotel Quinta Real olía a cuero caro y ambición. Enormes ventanales filtraban la luz dorada de la tarde sobre una mesa de caoba que podría haber alimentado a una familia de San Miguel del Valle durante un año. Los accionistas de Altamira Banco llegaban en grupos pequeños, estrechándose las manos con la familiaridad de quienes manejan el destino financiero de millones de personas. Rodrigo Altamirano ocupaba el asiento de honor junto al presidente del Consejo de Administración, revisando por última vez las cifras que habría de presentar. Su traje gris Oxford estaba planchado a la perfección. Su corbata de seda italiana hacía juego con sus gemelos dorados, y su sonrisa confiada irradiaba la seguridad de un hombre acostumbrado a ser el centro de atención. «Señores», comenzó el presidente, golpeando suavemente su martillo contra la mesa, «declaramos iniciada la sesión ordinaria de accionistas correspondiente al ejercicio fiscal 2025. Comenzaremos con el reporte regional a cargo de nuestro director Rodrigo Altamirano». Rodrigo se levantó con la elegancia de un actor experimentado, activando la pantalla LED que ocupaba toda la pared del fondo. Las primeras diapositivas mostraban gráficas ascendentes, porcentajes en verde y fotografías de sucursales rurales que parecían prósperas y eficientes. «Estimados socios», su voz resonó con la autoridad de quien nunca ha sido cuestionado. «Me complace reportar que la división rural de Altamira ha superado todas las proyecciones de crecimiento. Nuestras 16 sucursales en el Bajío han incrementado su cartera de clientes en un 32%, consolidando nuestra posición dominante en el sector agropecuario y de pequeños comercios». Los números danzaban en la pantalla, mientras Rodrigo narraba una historia de éxito construida sobre préstamos leoninos, embargos silenciosos y la sistemática destrucción económica de cualquiera que osara desafiar las políticas del banco. Por supuesto, él no lo describía de esa manera. «Nuestra estrategia de cobranza proactiva», continuó, haciendo comillas en el aire con sus dedos perfectamente manicurados, «ha reducido la morosidad a niveles históricamente bajos. Los clientes rurales han demostrado una notable disciplina de pago cuando se les aplican los incentivos correctos». Una carcajada seca recorrió la sala. Los accionistas sabían exactamente qué significaban esos incentivos correctos: amenazas de embargo, presión social, chantaje económico. Era el precio de hacer negocios en una región donde la supervivencia dependía del acceso al crédito.
En particular, Rodrigo avanzó a la siguiente diapositiva que mostraba una fotografía de la sucursal de San Miguel del Valle. Nuestra oficina en San Miguel ha sido un modelo de eficiencia operativa. Hemos logrado mantener una imagen de autoridad y respeto que facilita enormemente nuestras operaciones comerciales. La puerta del salón se abrió silenciosamente. Emiliano Rocha entró vestido con un traje azul marino que, aunque claramente no era de la misma calidad que los atuendos de los otros asistentes, estaba impecablemente planchado y le quedaba a la perfección. Llevaba una carpeta de cuero bajo el brazo y caminaba con la calma de quien pertenece a ese lugar. Rodrigo no lo vio inmediatamente. Estaba concentrado en sus diapositivas, describiendo con orgullo cómo había modernizado las relaciones con la clientela rural mediante políticas más estrictas de evaluación crediticia. Por ejemplo, dijo, avanzando a una nueva imagen, hemos implementado protocolos más rigurosos para evaluar la calidad moral de nuestros solicitantes de crédito. Ya no basta con tener garantías materiales. Ahora evaluamos también el nivel de educación, los antecedentes familiares y la disposición al respeto hacia la autoridad institucional. Fue entonces cuando sus ojos se encontraron con los de Emiliano. El mundo se detuvo por una fracción de segundo. Rodrigo parpadeó, convencido de que estaba alucinando. ¿Qué hacía el vendedor ambulante de dulces en el salón de juntas más exclusivo de Guadalajara? Como decía, Rodrigo intentó continuar, pero su voz perdió una octava de confianza. Nuestros protocolos aseguran que solo tratemos con personas de calidad apropiada. Emiliano se dirigió hacia una silla vacía en la primera fila, justo frente a la mesa principal. Se sentó con movimientos deliberados, cruzó las piernas y abrió su carpeta de cuero sobre su regazo. No dijo una palabra, pero su sola presencia había alterado la química de la habitación. Disculpe, el presidente del consejo interrumpió la presentación dirigiéndose a Emiliano. Usted es Emiliano Rocha, respondió con voz clara y calmada. Accionista registrado. Sacó una tarjeta de identificación de su carpeta y la extendió hacia la mesa principal. Certificado de propiedad número AR 2024-7743. Un asistente se acercó a revisar la tarjeta mientras Rodrigo permanecía paralizado en su lugar, el control remoto de la presentación temblando ligeramente en su mano. «Todo está en orden, señor presidente», confirmó el asistente después de revisar la documentación en una tablet. «El señor Rocha posee 3.7% del capital social de la empresa». El murmullo que recorrió la sala fue como el siseo de una serpiente. Un 3,7% era una participación significativa para un accionista individual, especialmente para alguien que claramente no pertenecía al círculo habitual de inversionistas institucionales. «Muy bien», dijo el presidente, aunque su expresión sugería que nada estaba bien. «Continúe, señor Altamirano». Rodrigo intentó retomar su presentación, pero ahora cada palabra salía forzada, como si tuviera que empujarlas a través de un filtro de algodón. Su mirada se desviaba constantemente hacia Emiliano, quien permanecía inmóvil en su asiento, tomando notas ocasionales en una libreta pequeña. Nuestros márgenes de ganancia han mejorado considerablemente debido a... Rodrigo se detuvo, limpiándose el sudor de la frente con un pañuelo de seda, debido a políticas más selectivas en cuanto al tipo de cliente que atendemos. Emiliano levantó la mano. «¿Sí?», preguntó el presidente, claramente molesto por la interrupción. «Disculpe la interrupción», dijo Emiliano poniéndose de pie con elegancia. «Tengo una pregunta sobre la metodología de evaluación de clientes que describe el señor Altamirano». Rodrigo se quedó mudo. En su mente, las escenas de humillación pública que él mismo había orquestado durante años comenzaron a reproducirse en cámara lenta, pero ahora con los papeles invertidos.
¿Podría el señor Altamirano detallar exactamente qué criterios utiliza para determinar la calidad moral de un solicitante de crédito?, continuó Emiliano. ¿Estos criterios están documentados en las políticas oficiales del banco? ¿Han sido aprobados por el departamento legal? ¿Cumple esta metodología con las regulaciones de no discriminación establecidas por la Comisión Nacional Bancaria? El silencio que siguió fue ensordecedor. Rodrigo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Las preguntas de Emiliano habían atravesado como balas el discurso corporativo, exponiendo la realidad cruda de prácticas que, aunque efectivas para maximizar ganancias, eran claramente ilegales. Nosotros, Rodrigo balbuceó, mirando desesperadamente al presidente del consejo en busca de apoyo. Las políticas del banco están siempre en conformidad con las regulaciones vigentes, completó Emiliano. Naturalmente. Entonces, supongo que no habrá problema en revisar los casos específicos donde se han aplicado estos criterios de calidad moral. Sacó una segunda carpeta de cuero de su maletín. Esta considerablemente más gruesa que la primera. Tengo aquí documentación de 17 casos en la sucursal de San Miguel del Valle, donde se negaron créditos a solicitantes que cumplían todos los requisitos financieros, pero fueron rechazados por razones que el propio señor Altamirano describió como falta de respeto hacia la autoridad institucional. El sonido de papeles siendo hojeados llenó la sala mientras Emiliano extraía documento tras documento de su carpeta. Cada hoja representaba una familia destruida, un negocio quebrado, un sueño aplastado bajo la bota de la arrogancia bancaria. Caso número 1. Leyó Emiliano con voz profesional. María Elena Vázquez, solicitante de crédito para ampliación de negocio familiar. Ingresos comprobables de 30,000 pesos mensuales. Garantías por valor de 200,000 pesos. Historial crediticio impecable. Negada por, y cito textualmente del reporte interno, actitud altanera e irrespetuosa hacia el personal directivo. Rodrigo reconoció el caso inmediatamente. María Elena era la madre de Elena, la niñera. Una mujer que había osado pedirle que no gritara en su establecimiento cuando él llegó a notificarle que su crédito había sido negado. Caso número 2, continuó Emiliano implacablemente. Roberto Sánchez, agricultor con 50 hectáreas de tierra, solicitó crédito para equipo de riego. Garantías suficientes, ingresos estables, referencias comerciales excelentes, negado por falta de deferencia apropiada hacia las políticas institucionales. Con cada caso leído, el rostro de Rodrigo perdía más color. Los otros accionistas se removían incómodos en sus asientos, comenzando a comprender que estaban presenciando algo mucho más serio que una simple confrontación personal. ¿Podría el señor Altamirano explicar, preguntó Emiliano después de leer el 10º caso, bajo qué marco legal o regulatorio considera apropiado negar servicios financieros basándose en criterios subjetivos de respeto y deferencia? Rodrigo finalmente encontró su voz, aunque sonaba ronca y desesperada. Usted no entiende cómo funcionan las cosas en el campo. Hay que mantener orden, hay que establecer autoridad. Dijo Emiliano, cerrando su carpeta con un sonido seco. Como la autoridad que usted estableció el pasado 15 de octubre frente a su sucursal, cuando le gritó a un vendedor ambulante llamándolo pinche naco y a una empleada doméstica llamándola pinche india. El aire salió de los pulmones de Rodrigo como si hubiera recibido un puño en el estómago. Miró alrededor de la sala buscando desesperadamente alguna cara amigable, alguna señal de apoyo. No encontró ninguna. ¿Cómo? Susurró. ¿Cómo sabe usted? Emiliano sonrió por primera vez desde que había entrado a la sala. Era una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero cargada con la satisfacción de quien ha esperado pacientemente el momento perfecto para jugar su carta ganadora. Señor Altamirano, dijo,
sacando su teléfono celular del bolsillo interior de su saco. Me gustaría que conociera a mis socios en esta empresa. La pantalla del teléfono se iluminó, mostrando una aplicación de videoconferencia donde aparecían 5 rostros, los otros herederos de cooperativas que habían sido absorbidas irregularmente por Altamira, cada uno desde su propia ciudad, cada uno con sus propias carpetas de evidencia. «Señores accionistas», anunció Emiliano, dirigiéndose a toda la sala, «permítanme presentarles a los verdaderos propietarios de 37% del patrimonio histórico de Altamira Banco». Y entonces el mundo de Rodrigo Altamirano comenzó a desmoronarse, ladrillo por ladrillo, humillación por humillación, exactamente de la misma manera que él había destruido tantas vidas durante tantos años. La diferencia era que esta vez la destrucción era completamente legal. El presidente del Consejo de Administración, licenciado Fernando Maldonado, era un hombre de 62 años que había navegado por las aguas traicioneras del mundo financiero mexicano durante 4 décadas. Había sobrevivido a crisis económicas, cambios de gobierno y escándalos corporativos que habían hundido a competidores menos astutos, pero nunca había enfrentado algo como lo que estaba desarrollándose frente a sus ojos. «Señor Rocha», dijo con voz controlada, aunque sus nudillos blanqueaban mientras apretaba el martillo presidencial, «estas son acusaciones muy serias. Espero que tenga documentación legal que respalde sus afirmaciones». «Por supuesto, señor presidente», respondió Emiliano, extrayendo una tercera carpeta de su maletín. Esta era diferente, más gruesa, con separadores de colores y una etiqueta que rezaba «Bufete Jurídico Castañeda in Asociados, Guadalajara». Tengo aquí las escrituras originales de constitución de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Miguel, firmadas en 1987. También tengo los documentos de fusión con Bancomer del año 2002 y la posterior venta a Altamira en 2005. Mientras hablaba, Emiliano distribuyó copias certificadas sobre la mesa principal. Los documentos tenían el sello oficial del Registro Público de la Propiedad y las firmas notariales que los convertían en evidencia legal indisputable. «Como podrán verificar», continuó Emiliano, señalando párrafos específicos que había marcado con post-it amarillos, «la fusión de 2002 transfirió únicamente los activos societarios comunes de la cooperativa, pero específicamente excluía los patrimonios individuales de reserva de cada socio fundador». El licenciado Maldonado tomó una lupa de su escritorio y comenzó a examinar los documentos con la meticulosidad de un joyero evaluando diamantes. Sus ojos entrenados reconocían inmediatamente la autenticidad de los sellos, la validez de las firmas, la solidez legal de los argumentos presentados. «El problema», dijo finalmente, levantando la vista hacia Rodrigo, quien permanecía de pie junto a la pantalla de presentación como una estatua de sal, «es que estos documentos sugieren que Altamira ha estado operando durante 20 años con activos cuya propiedad legal está comprometida». «No solo comprometida», intervino una voz desde la pantalla del teléfono de Emiliano. Era Rosa María Aguirre, heredera de la cooperativa michoacana absorbida por Altamira en 2003. Completamente ilegítima. La videoconferencia se expandió para mostrar los 5 rostros de los herederos con mayor claridad. Cada uno tenía frente a sí documentos similares, carpetas similares, evidencias similares. Era claro que esto no era una operación improvisada, sino una estrategia coordinada que había estado gestándose durante meses. «Señor presidente», dijo Emiliano, «me gustaría solicitar formalmente una auditoría legal completa de todos los activos de Altamira que provengan de fusiones con cooperativas rurales entre 1995 y 2010. «¡Esto es una emboscada!», explotó Rodrigo, encontrando finalmente su voz. «Una conspiración para extorsionar a la empresa». «Señor Altamirano», la voz de Maldonado cortó el aire como una cuchilla,
Le sugiero que se mantenga callado hasta que tengamos oportunidad de evaluar completamente esta situación. Rodrigo miró alrededor de la sala con ojos desesperados. Los otros accionistas lo observaban con expresiones que oscilaban entre la curiosidad y el horror. Algunos ya estaban haciendo cálculos mentales sobre las implicaciones financieras de lo que estaban escuchando. Con todo respeto, señor presidente, dijo Emiliano, pero la auditoría legal es solo el primer paso. También solicito formalmente una investigación sobre las prácticas discriminatorias documentadas en las sucursales rurales, particularmente en San Miguel del Valle, bajo la dirección del señor Altamirano. Sacó su teléfono y deslizó el dedo sobre la pantalla. Tengo aquí grabaciones de audio de 17 interacciones entre el señor Altamirano y clientes potenciales del banco. Grabaciones que documentan lenguaje discriminatorio, amenazas implícitas y violaciones directas a las normas de la Comisión Nacional Bancaria. El silencio en la sala era tan profundo que se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado y el tráfico lejano de la ciudad. Rodrigo sintió que sus piernas comenzaban a temblar. ¿Grabaciones?, susurró. Sí. Emiliano sonrió con la serenidad de un cazador que finalmente ha acorralado a su presa. Como la del pasado 15 de octubre, cuando usted se dirigió a mí usando términos despectivos frente a múltiples testigos. O la del 3 de septiembre, cuando amenazó al señor García con hacer que perdiera su casa si no aceptaba las nuevas condiciones de su crédito agrícola. Rodrigo recordaba perfectamente ambos incidentes. En su arrogancia, nunca había considerado que alguien pudiera estar documentando sus acciones. En su mundo de poder absoluto, la idea de que un vendedor ambulante pudiera tener la sofisticación tecnológica para grabar conversaciones era simplemente inconcebible. Señor presidente, intervino el licenciado Morales, el consejero jurídico del banco. Necesitamos suspender esta junta inmediatamente y convocar una sesión de emergencia del comité legal. Estoy de acuerdo, dijo Maldonado, pero antes de que pudiera levantar el martillo, Emiliano levantó una mano. Si me permiten, señores, hay un último asunto que debo presentar antes de que concluya esta sesión. Extrajo de su maletín una carpeta roja que había mantenido deliberadamente separada de las otras. Era más delgada, pero por la forma en que la manejaba, claramente contenía información igual de explosiva. Durante los últimos 6 meses, dijo, he estado monitoreando las transacciones bursátiles de las acciones de Altamira. He notado patrones interesantes. Abrió la carpeta roja y sacó una serie de gráficas impresas en papel fotográfico de alta calidad. Específicamente, he notado que alguien con acceso a información privilegiada ha estado vendiendo acciones sistemáticamente antes de que se anuncien noticias negativas y comprando antes de que se anuncien noticias positivas. Los rostros alrededor de la mesa se pusieron pálidos. El uso de información privilegiada para trading era uno de los delitos financieros más serios en México, castigado con cárcel y multas que podían alcanzar decenas de millones de pesos. Según mis cálculos, continuó Emiliano, pasando las gráficas alrededor de la mesa, estas transacciones han generado ganancias no reportadas de aproximadamente 2.8 millones de pesos durante los últimos 18 meses. Rodrigo sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Sus transacciones secretas con criptomonedas, sus apuestas basadas en información interna, su cuenta offshore en Panamá. ¿Cómo podía este campesino saber todo eso? ¿Cómo? Murmuró, pero su voz se perdió en el murmullo creciente de los accionistas. La tecnología es maravillosa, señor Altamirano, dijo Emiliano, guardando las gráficas de vuelta en la carpeta roja. Con las aplicaciones correctas, cualquier persona con un teléfono celular puede rastrear transacciones financieras, monitorear patrones de trading, incluso identificar cuentas vinculadas a través de diferentes plataformas. Se dirigió al presidente del consejo
con la formalidad de un fiscal presentando evidencia en un juicio. Señor Maldonado, solicito formalmente que se notifique a la Comisión Nacional Bancaria y a la Fiscalía Especializada en Delitos Financieros sobre estas irregularidades. Como accionista de esta empresa, tengo la obligación legal de reportar cualquier actividad que pueda comprometer la integridad fiduciaria de la institución. «Esto es una cacería de brujas», gritó Rodrigo, perdiendo completamente la compostura. «Una venganza personal disfrazada de legalidad». ¿Venganza personal? Emiliano se giró hacia él con una expresión de sorpresa genuina. «Señor Altamirano, yo ni siquiera lo conocía personalmente hasta hace 6 meses. Esta investigación comenzó mucho antes de que usted decidiera humillarme públicamente. Entonces, ¿por qué?» La voz de Rodrigo se quebró. «¿Por qué todo esto?» Emiliano caminó hacia donde Rodrigo estaba de pie, pero mantuvo una distancia respetuosa. Cuando habló, su voz era calmada pero cargada con el peso de años de injusticia observada y documentada. «Porque usted, señor Altamirano, representa todo lo que está mal con el sistema financiero mexicano, porque durante años ha usado su posición para humillar, explotar y destruir a familias trabajadoras que simplemente buscan una oportunidad, porque cree que el dinero le da derecho a tratar a otros seres humanos como basura». Hizo una pausa, permitiendo que las palabras se asentaran en el silencio denso de la sala. «Pero sobre todo», continuó, «porque alguien tenía que demostrar que el poder real no viene de la arrogancia o la crueldad. Viene del conocimiento, la paciencia y la determinación de hacer lo correcto, sin importar cuánto tiempo tome». En ese momento, las puertas del salón se abrieron y entraron 3 personas vestidas con trajes oscuros. Llevaban identificaciones colgando del cuello y portafolios de cuero negro. «¿Licenciado Fernando Maldonado?», preguntó la mujer que encabezaba el grupo. «Soy la licenciada Patricia Herrera, de la Comisión Nacional Bancaria. Tenemos una orden judicial para revisar los registros financieros de Altamira Banco, específicamente relacionados con las operaciones de la Dirección Regional bajo el mando del señor Rodrigo Altamirano». El martillo presidencial cayó de las manos temblorosas de Maldonado y rodó sobre la mesa de caoba con un sonido que resonó como el doblar de campanas. La autoridad había llegado y venía con esposas. La licenciada Patricia Herrera tenía el aspecto de alguien que había pasado los últimos 15 años desentrañando los secretos más oscuros del sistema financiero mexicano. Su traje gris carbón estaba impecablemente cortado, pero sus ojos cansados revelaban las noches sin dormir, analizando documentos, rastreando transferencias fantasma y conectando puntos que otros preferían mantener separados. «Señores», anunció dirigiéndose a toda la sala, «esta investigación ha sido autorizada por el juez federal Roberto Sánchez Mora bajo el expediente número FF 2025-1847. Tenemos razones fundadas para creer que se han cometido delitos de uso de información privilegiada, discriminación financiera y posible lavado de dinero a través de las operaciones de Altamira Banco. Sus 2 acompañantes, el licenciado Miguel Torres de la Fiscalía Especializada y el contador forense Juan Carlos Vega, comenzaron a instalar equipo de grabación digital sobre una mesa auxiliar. No era una visita sorpresa, era una operación coordinada que había estado planificándose durante semanas. «Licenciada Herrera», intervino el presidente Maldonado, intentando recuperar algo de control sobre la situación, ¿podríamos discutir esto en privado? Estamos en medio de una sesión ordinaria de accionistas. «Precisamente por eso estamos aquí, señor Maldonado», respondió Herrera con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Hemos recibido documentación que sugiere que esta junta podría ser el lugar ideal para aclarar ciertas discrepancias». Dirigió su atención hacia Emiliano, quien permanecía de pie junto a su silla con la paciencia de alguien que había ensayado este momento en su mente cientos de veces. «¿Usted es Emiliano Rocha?» «Sí, señora».
¿Es usted quien presentó la denuncia formal ante la Comisión Nacional Bancaria el pasado 8 de noviembre? Sí, señora, junto con mis codemandantes. Señaló hacia la pantalla de su teléfono, donde los otros herederos seguían conectados. Todos somos accionistas legítimos de Altamira Banco a través de derechos de herencia no transferidos apropiadamente. Herrera asintió y se dirigió hacia Rodrigo, quien había permanecido inmóvil junto a la pantalla de presentación, como si la inmovilidad pudiera volverlo invisible. Señor Altamirano, necesito que responda algunas preguntas bajo juramento. Tiene derecho a permanecer callado y a solicitar la presencia de un abogado. Bajo juramento. La voz de Rodrigo salió como un susurro estrangulado. Estoy arrestado. Todavía no, respondió Herrera, pero dependiendo de sus respuestas, eso podría cambiar rápidamente. El contador forense Vega había conectado su laptop a un proyector portátil. Y ahora las transacciones financieras de Rodrigo aparecían en gran formato sobre la pared blanca del salón. Números, fechas, transferencias y gráficas que contaban la historia de años de corrupción sistemática. Señor Altamirano, comenzó Herrera señalando hacia la primera pantalla, ¿puede explicar estas transferencias de 347,000 pesos realizadas desde su cuenta personal hacia la plataforma de criptomonedas CryptoMexico durante el mes de septiembre? Rodrigo miró la pantalla como si los números estuvieran escritos en un idioma extraterrestre. Esas son inversiones personales, completamente legales. Inversiones realizadas exactamente 3 días antes de que Altamira anunciara la adquisición de 2 cooperativas rurales en Michoacán, continuó Herrera implacablemente. Inversiones que resultaron en ganancias de 89,000 pesos cuando las acciones de Altamira subieron tras el anuncio. Eso es coincidencia. ¿Coincidencia? El licenciado Torres se acercó con una carpeta azul. También fue coincidencia que vendiera 15,000 acciones de Altamira el 23 de agosto, 2 días antes de que se anunciara la investigación de la CNBV sobre prácticas crediticias irregulares en el sector rural. La carpeta azul contenía impresiones de pantalla de la plataforma de trading que Rodrigo había usado, confirmaciones de transacciones y, lo más dañino de todo, capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp donde discutía información confidencial del banco con contactos externos. Estos mensajes, dijo Torres, leyendo desde su teléfono, son de su conversación con un usuario identificado como El Tiburón, el 15 de agosto a las 11:47 p.m. Cito textualmente: mañana se aprueba la propuesta de García. Va a haber problemas con la CNBV la próxima semana. Considera moverte antes del miércoles. El rostro de Rodrigo pasó del blanco al verde enfermizo. El Tiburón era su primo hermano, un day trader con conexiones en varios fondos de inversión. Las conversaciones que acababan de leer eran evidencia directa e indisputable de uso de información privilegiada. Pero hay más, continuó Herrera, dirigiéndose ahora a los accionistas que observaban con fascinación y horror crecientes. Señor Altamirano, ¿podría explicar estas grabaciones de audio que hemos recibido como evidencia? La primera grabación comenzó a reproducirse por los altavoces del salón. La voz de Rodrigo, clara e inconfundible, llenó el espacio. Escúchame bien, García. O aceptas las nuevas condiciones del crédito, o te aseguro que para fin de mes tu casa va a estar en remate. Tengo contactos en el ayuntamiento que pueden hacer que tu permiso de construcción desaparezca mágicamente. Un murmullo de indignación recorrió la sala. Varios accionistas intercambiaron miradas de horror genuino. Esta no era la imagen que querían proyectar de su institución financiera. «Eso está fuera de contexto», gritó Rodrigo desesperadamente. García era un deudor problemático. Tenía meses sin pagar. Según nuestros registros, interrumpió el contador Vega desde su laptop, el señor García nunca tuvo un pago atrasado. De hecho, había solicitado una reestructuración de su crédito debido a problemas de salud en su familia, solicitud que fue negada sin justificación técnica.
La segunda grabación comenzó a reproducirse. Esta vez, la voz de Rodrigo sonaba aún más cruel. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de gente como tú, que creen que tienen derechos? Aquí el único derecho que tienes es el derecho a largarte si no te gusta cómo hacemos las cosas. Pero señor, yo solo pregunté sobre las tasas de interés. No me importa lo que preguntaste. Aquí quien pregunta soy yo. Y te voy a hacer una pregunta muy simple. ¿Quieres el crédito o no? Sí, señor, pero no hay peros. O firmas ahora o te largas y no regresas jamás. El silencio que siguió era ensordecedor. Algunos accionistas habían bajado la mirada, claramente avergonzados de ser asociados con ese tipo de prácticas. Otros tomaban notas furiosas, calculando probablemente el daño reputacional que esto representaría para la empresa. Tenemos 17 grabaciones similares, dijo Herrera, todas documentando un patrón sistemático de abuso de autoridad, discriminación socioeconómica y violaciones directas a las normativas de protección al consumidor financiero. Pero la evidencia más grave, continuó el licenciado Torres, es esta transferencia de 2.3 millones de pesos desde una cuenta fiduciaria de Altamira hacia una cuenta personal del señor Altamirano en Panamá. Una nueva imagen apareció en el proyector, la confirmación de una transferencia bancaria internacional fechada apenas 2 semanas atrás. El número de cuenta de destino coincidía exactamente con documentos bancarios que habían sido obtenidos a través de cooperación internacional con las autoridades panameñas. ¡Eso es mentira! Rodrigo finalmente explotó, perdiendo cualquier vestigio de compostura. Todo esto es una conspiración, una venganza personal de este vendedor ambulante. Se giró hacia Emiliano con odio puro, brillando en sus ojos. Tú planeaste todo esto. Tú me tendiste una trampa. Señor Altamirano, dijo Emiliano con una calma que contrastaba dramáticamente con la histeria creciente de Rodrigo. Yo no tuve que tender ninguna trampa. Usted mismo construyó su propia perdición, una transacción ilegal a la vez, una humillación pública a la vez. ¿Pero por qué? La voz de Rodrigo se quebró. ¿Por qué todo este esfuerzo? ¿Por qué tanto tiempo investigando? Emiliano caminó hacia él lentamente, con movimientos deliberados. Cuando estuvieron cara a cara, habló con una voz que todos en la sala pudieron escuchar claramente. Porque usted, señor Altamirano, representa todo lo que está mal con este país. Porque durante años abusó de su posición para humillar a gente trabajadora que solo buscaba una oportunidad. Porque cree que el dinero le da derecho a tratar a otros como basura. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Pero sobre todo, porque alguien tenía que demostrar que en México la justicia todavía existe, que los poderosos no son intocables, que un vendedor ambulante con un teléfono celular y mucha paciencia puede derribar a un tirano corporativo. En ese momento, la licenciada Herrera se acercó a Rodrigo con un par de esposas plateadas que brillaron bajo las luces halógenas del salón. Rodrigo Altamirano Velasco, dijo con voz oficial, queda arrestado por los delitos de uso de información privilegiada, lavado de dinero y defraudación fiscal. Tiene derecho a guardar silencio y a solicitar la presencia de un abogado. El sonido metálico de las esposas cerrándose resonó por toda la sala como el final de una sinfonía de justicia que había estado componiendo durante meses. El sonido de las esposas cerrándose alrededor de las muñecas de Rodrigo Altamirano fue como el clic final de un mecanismo de relojería que había estado funcionando silenciosamente durante meses. Sus manos, que apenas una hora antes habían gesticulado con autoridad mientras describía sus éxitos corporativos, ahora temblaban incontrolablemente detrás de su espalda. No puede ser, murmuró Rodrigo, mirando alrededor de la sala con ojos desesperados, como si esperara que alguien gritara «¡Sorpresa!» y revelara que todo había sido una broma cruel. «¡Esto no puede estar pasando!».
La licenciada Patricia Herrera no mostró ni una pizca de emoción mientras recitaba los derechos de Rodrigo. Era una profesional que había arrestado a docenas de ejecutivos corruptos durante su carrera y había aprendido a mantener la distancia emocional que requería su trabajo. «Tiene derecho a una llamada telefónica», le informó mientras los agentes de la fiscalía se posicionaban a cada lado de él. «Le recomiendo que use esa llamada para contactar a un buen abogado penalista». El presidente del consejo, Fernando Maldonado, permanecía sentado en su lugar como una estatua de mármol, observando cómo 20 años de relación profesional con Rodrigo se desmoronaban en cuestión de minutos. Su mente corporativa ya estaba calculando el daño, las investigaciones que vendrían, las multas regulatorias, las demandas civiles, el desplome en el precio de las acciones. «Señor Maldonado», dijo el contador forense Juan Carlos Vega, cerrando su laptop con un clic decisivo, «vamos a necesitar acceso completo a todos los archivos financieros de la dirección regional, así como los registros de personal y las grabaciones de seguridad de todas las sucursales bajo el mando del señor Altamirano». «Por supuesto», respondió Maldonado con voz apagada, «tendrán nuestra cooperación completa». Mientras los agentes escoltaban a Rodrigo hacia la puerta, él se giró una última vez hacia Emiliano. Su rostro, normalmente bronceado y confiado, ahora estaba pálido y sudoroso. Sus ojos, que habían mirado a tantas personas con desprecio, ahora suplicaban comprensión. «Emiliano», dijo con voz quebrada, «podemos llegar a un arreglo. Tengo dinero. Puedo compensarte. Puedo...» «Dareliu, señor Altamirano», lo interrumpió Emiliano suavemente. «El dinero no puede comprar la dignidad que usted destruyó. No puede deshacer las humillaciones que infligió. Y definitivamente no puede borrar las grabaciones que usted mismo creó con sus propias palabras». «Pero yo tengo familia, tengo un hijo». La mención de su hijo hizo que Emiliano recordara a Elena, la joven niñera que había sido humillada públicamente junto con él ese día de octubre. Una onda de algo parecido a la compasión cruzó por su rostro, pero se desvaneció rápidamente. «Su hijo», dijo Emiliano, «va a crecer en un mundo donde las acciones tienen consecuencias, donde la arrogancia no es recompensada con impunidad. Eso tal vez sea el mejor regalo que usted le pueda dar». Las puertas del salón se cerraron detrás de Rodrigo y sus escoltas, dejando un silencio denso que parecía vibrar con la energía de una tormenta que acababa de pasar. Los accionistas restantes intercambiaban miradas nerviosas, algunos revisando sus teléfonos para ver si las noticias ya habían llegado a los mercados financieros. «Señores», dijo Maldonado finalmente, golpeando débilmente su martillo presidencial, «creo que debemos suspender esta sesión y convocar una reunión de emergencia del Consejo Directivo para...» «Con su permiso, señor presidente», interrumpió Emiliano levantando una mano, «antes de que suspendan la sesión, me gustaría ejercer mi derecho como accionista a proponer una moción». «¿Qué tipo de moción?». Emiliano se dirigió al centro de la sala, donde momentos antes Rodrigo había estado presentando sus estadísticas de éxito. Su presencia, que al principio había parecido fuera de lugar entre los trajes caros y los modales corporativos, ahora dominaba la habitación con una autoridad natural que ningún título ejecutivo podía otorgar. «Propongo», dijo con voz clara, «la creación de un nuevo programa de microcréditos rurales dirigido específicamente a pequeños comerciantes, agricultores y emprendedores que han sido sistemáticamente excluidos de los servicios financieros tradicionales». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Los accionistas habían esperado demandas de compensación, amenazas legales, tal vez incluso chantaje. No habían esperado una propuesta de responsabilidad social. «Propongo además», continuó Emiliano, «que este programa sea administrado por un comité independiente, compuesto por representantes de las comunidades rurales, supervisado por organizaciones no gubernamentales especializadas en desarrollo económico y auditado trimestralmente por firmas externas.
Sacó una última carpeta de su maletín, esta de color verde y notablemente más gruesa que todas las anteriores. «Tengo aquí un plan de negocios completo», dijo, distribuyendo copias alrededor de la mesa. «Proyecciones financieras, análisis de riesgo, modelos de evaluación crediticia basados en criterios objetivos y métricas de impacto social. Todo diseñado para ser rentable para el banco mientras genuinamente sirve a las comunidades que más necesitan acceso al crédito». El licenciado Morales, consejero jurídico del banco, tomó una de las copias y comenzó a hojearla con asombro creciente. Los números eran sólidos, las proyecciones conservadoras pero optimistas, el marco legal impecable. «¿De dónde sacó esto?», preguntó, genuinamente impresionado. «Lo desarrollé durante los últimos 6 meses», respondió Emiliano, «con ayuda de economistas de la Universidad Autónoma, especialistas en desarrollo rural del Colegio de México y expertos en microfinanzas de Grame en México». «¿Y por qué?», preguntó Maldonado. «¿Por qué no simplemente tomar su venganza y marcharse?». Emiliano se quedó callado por un momento, mirando a través de los ventanales hacia la ciudad que se extendía más allá. Cuando habló, su voz llevaba el peso de años de observación silenciosa y reflexión profunda. «Porque la venganza destruye, señor Maldonado, y yo no quiero destruir, quiero construir. Quiero que el poder que ahora tengo como accionista de este banco se use para crear oportunidades, no para negarlas, para elevar a la gente, no para humillarla». Miró directamente a los ojos del presidente del Consejo. Rodrigo Altamirano representaba todo lo malo del sistema financiero mexicano, pero nosotros podemos representar todo lo bueno que ese sistema puede llegar a ser. En la pantalla de su teléfono, los rostros de sus codemandantes sonreían con aprobación. Rosa María Aguirre levantó una mano hacia la cámara en señal de apoyo. «Los herederos que me acompañan en esta acción legal han acordado destinar el 60% de cualquier compensación que recibamos a capitalizar este programa de microcréditos», anunció Emiliano. «No buscamos enriquecernos, buscamos crear un precedente». «¿A qué tipo de precedente?». «Que la justicia no tiene que ser destructiva para ser efectiva, que la responsabilidad corporativa no es solo un eslogan de marketing, sino una obligación real hacia las comunidades que permiten que las empresas prosperen». El salón había quedado completamente silencioso. Algunos accionistas tomaban notas furiosas, otros simplemente observaban con expresiones que mezclaban respeto y desconcierto. «Señor Rocha», dijo finalmente una accionista mayor desde el fondo de la sala, «¿está usted dispuesto a supervisar personalmente la implementación de este programa?». «Sí, señora, pero no desde una oficina corporativa en la ciudad, desde las comunidades rurales mismas, viajando de pueblo en pueblo, trabajando directamente con los beneficiarios, asegurándome de que cada peso prestado realmente llegue a quien lo necesita». «¿Y seguirá vendiendo dulces?», preguntó alguien más, con una sonrisa que no tenía nada de condescendiente. Emiliano sonrió también, tocando inconscientemente el bolsillo donde llevaba su teléfono celular. «Tal vez ya no necesite vender dulces para sobrevivir», dijo, «pero nunca voy a dejar de ser el muchacho que empujaba un carrito por las calles polvorientas de San Miguel del Valle». Esa experiencia, esa perspectiva, es exactamente lo que este banco necesita para recordar a quién debe servir realmente. El martillo presidencial golpeó la mesa 3 veces, pero esta vez el sonido no marcaba el final de algo. Marcaba el comienzo de una transformación que cambiaría para siempre la forma en que Altamira Banco se relacionaba con las comunidades rurales de México. Afuera, las sirenas de los vehículos de la Fiscalía se alejaban llevándose a Rodrigo Altamirano hacia un futuro incierto. Pero adentro del salón, por primera vez en años, el futuro parecía brillante con posibilidades que ninguno de los presentes había imaginado al llegar esa mañana. 3 meses después, el Juzgado Federal de Guadalajara olía a papel viejo y desinfectante.
una mezcla que se había vuelto familiar para Emiliano durante las múltiples audiencias del caso Ministerio Público versus Rodrigo Altamirano Velasco y otros. La sala 4B, con sus muros color crema y sus bancas de madera desgastada, había sido el escenario donde la justicia mexicana demostraba que aún funcionaba, al menos en algunos casos. La jueza federal, Marta Elena Cortés, una mujer de 55 años con fama de incorruptible, revisaba por última vez los documentos del caso antes de dictar sentencia. Su toga negra contrastaba con el cabello gris que mantenía recogido en un moño severo, y sus anteojos de marco dorado reflejaban las luces fluorescentes mientras leía. En el caso número FF 2025-1847, anunció con voz clara que resonó por toda la sala: Ministerio Público contra Rodrigo Altamirano Velasco, por los delitos de uso de información privilegiada, lavado de dinero, defraudación fiscal y discriminación en servicios financieros. Este tribunal ha llegado a las siguientes conclusiones. Rodrigo estaba sentado en la mesa de los acusados, flanqueado por sus dos abogados defensores. Su traje azul marino, aunque caro, ya no le quedaba bien. Había perdido peso durante los 3 meses de proceso judicial y sus ojos habían desarrollado una mirada hunca que no había tenido antes. Las esposas ya no eran necesarias, pero las marcas psicológicas de su caída permanecían grabadas en cada línea de su rostro. Respecto al delito de uso de información privilegiada, continuó la jueza Cortés, este tribunal encuentra al acusado culpable. La evidencia presentada, incluyendo registros bancarios, conversaciones de WhatsApp y testimonios de expertos en mercados financieros, demuestra de manera inequívoca que el señor Altamirano utilizó información confidencial de Altamira Banco para realizar transacciones personales que resultaron en ganancias ilícitas por un monto de 2.847.000 pesos. Un murmullo recorrió la galería pública, donde se habían congregado periodistas financieros, representantes de organizaciones civiles y algunos de los clientes rurales que habían sido víctimas de las prácticas discriminatorias de Rodrigo. Respecto al delito de lavado de dinero, la voz de la jueza se volvió más severa. Este tribunal encuentra al acusado culpable. Las transferencias a cuentas offshore en Panamá, realizadas con el propósito de ocultar el origen ilícito de los fondos obtenidos mediante uso de información privilegiada, constituyen una violación grave a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Elena Vázquez, la joven niñera que había sido humillada públicamente junto con Emiliano, estaba sentada en la tercera fila. Sus ojos brillaban con una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción por la justicia que se estaba haciendo, tristeza por el niño de 8 años que había perdido a su padre de esta manera. Respecto al delito de defraudación fiscal, continuó la jueza, este tribunal encuentra al acusado culpable. La omisión deliberada de declarar ingresos por 2.847.000 pesos, así como la utilización de cuentas offshore para evadir obligaciones fiscales, constituye una violación grave al Código Fiscal de la Federación. Rosaura Méndez, sentada junto a Emiliano en la primera fila, tomaba notas meticulosas en una libreta. Como nueva directora del programa de microcréditos rurales de Altamira, había estado presente en todas las audiencias, documentando cada detalle del proceso para usarlo como caso de estudio en las nuevas políticas del banco. Finalmente, la voz de la jueza Cortés se cargó de una indignación contenida. Respecto a los delitos de discriminación en servicios financieros y abuso de autoridad, este tribunal encuentra al acusado culpable. Las grabaciones presentadas como evidencia revelan un patrón sistemático de discriminación basada en origen socioeconómico, así como el uso de su posición de poder para intimidar, humillar y coaccionar a clientes y solicitantes de crédito. El silencio en la sala era tan profundo que se podía escuchar el zumbido de las lámparas fluorescentes y el tráfico distante de la ciudad.
Por lo tanto, declaró la jueza, ajustándose los anteojos, este tribunal sentencia a Rodrigo Altamirano Velasco a 8 años de prisión federal, multa por 10.000 de pesos, inhabilitación permanente para ocupar cargos directivos en instituciones financieras y la obligación de restituir íntegramente los daños causados a las víctimas identificadas en este proceso. El martillo judicial golpeó la mesa 3 veces, y con cada golpe una etapa de la vida de Rodrigo Altamirano llegaba a su fin definitivo. Los abogados defensores inmediatamente anunciaron su intención de apelar, pero tanto ellos como sus clientes sabían que la evidencia había sido demasiado abrumadora, los testimonios demasiado precisos, la documentación demasiado sólida. Mientras los guardias se acercaban para escoltar a Rodrigo de vuelta al reclusorio, él se giró una última vez hacia donde estaba sentado Emiliano. Sus ojos se encontraron a través de la sala, y por un momento el tiempo pareció detenerse. ¿Estás satisfecho?, le preguntó Rodrigo con voz ronca, lo suficientemente alto para que toda la sala lo escuchara. Emiliano se puso de pie lentamente, con la misma calma deliberada que había caracterizado todas sus acciones durante los últimos meses. Caminó hacia la barrera que separaba la galería pública de la zona de los acusados, y cuando habló, su voz era clara, pero no vengativa. «No, señor Altamirano», dijo, «no estoy satisfecho. La satisfacción habría sido que usted aprendiera a tratar a las personas con dignidad antes de que fuera necesario llegar a esto». Hizo una pausa, mirando directamente a los ojos del hombre que había caído. «Pero sí estoy en paz, porque ahora Elena puede caminar con la cabeza alta, sabiendo que nadie más va a humillarla por su origen. Porque don Roberto García puede solicitar un crédito sin miedo a ser amenazado con perder su casa, porque los niños de San Miguel del Valle van a crecer en un mundo donde sus padres tienen acceso real a oportunidades financieras». La voz de Emiliano se suavizó ligeramente. «Y porque su hijo va a crecer sabiendo que las acciones tienen consecuencias, pero también sabiendo que puede elegir ser diferente». Rodrigo fue escoltado hacia la salida sin responder. Sus pasos resonaron por el pasillo de mármol del juzgado, cada eco marcando el final definitivo de su carrera, su reputación y su libertad. Esa misma tarde, oficinas de Altamira Banco, Ciudad de México. La sala de juntas ejecutiva de las oficinas centrales de Altamira había sido completamente transformada. Donde antes colgaban retratos de directivos anteriores con expresiones severas, ahora había fotografías de las comunidades rurales que el banco servía, campesinos sonrientes, pequeños comerciantes frente a sus negocios, niños en escuelas construidas con fondos del Programa de Responsabilidad Social. El presidente Fernando Maldonado presidía una reunión muy diferente a la de 3 meses atrás. La mesa estaba rodeada no solo por accionistas tradicionales, sino también por representantes de las comunidades rurales, líderes de organizaciones civiles y economistas especializados en desarrollo sostenible. El primer trimestre del programa de microcréditos rurales ha superado todas las expectativas, reportó Rosaura Méndez desde su nueva posición como directora del programa. Hemos otorgado 847 microcréditos por un monto total de $34. 7 millones de pesos, con una tasa de recuperación del 97.3%. Los números aparecían en una pantalla LED mientras Rosy continuaba su presentación. Más importante aún, el 73% de estos créditos han resultado en aumentos mesurables de ingresos familiares, y el 45% han generado empleos adicionales en sus comunidades. ¿Y la rentabilidad para el banco?, preguntó uno de los accionistas institucionales. El programa está operando con un margen de ganancia del 12%, respondió Emiliano desde su nuevo puesto como coordinador de desarrollo rural. Menor que las tasas usurarias que cobrábamos antes, pero suficiente para sostener el programa y expandirlo gradualmente. Más importante que la rentabilidad financiera, añadió,
es la rentabilidad social. Hemos restaurado la confianza de las comunidades rurales en el sistema bancario. Hemos demostrado que es posible ser rentable sin ser abusivo. En la pantalla aparecieron fotografías de las nuevas sucursales rurales, espacios abiertos y acogedores, sin vidrios blindados ni guardias intimidantes, con personal capacitado en trato digno y evaluación objetiva de riesgos crediticios. La transformación más dramática, continuó Emiliano, ha sido en San Miguel del Valle. La imagen cambió para mostrar la sucursal donde todo había comenzado. La entrada principal ahora tenía una placa que decía Centro de Desarrollo Económico Comunitario, en memoria de Carmen Rocha y todos los fundadores de las cooperativas rurales de México. La antigua oficina de Rodrigo Altamirano ha sido convertida en un centro de capacitación financiera gratuito, explicó Emiliano. Ofrecemos talleres sobre educación financiera, desarrollo de planes de negocio y alfabetización digital para emprendedores rurales. ¿Y los resultados?, preguntó Maldonado. En 6 meses, San Miguel del Valle ha pasado de ser una de nuestras sucursales más problemáticas a ser un modelo nacional de banca responsable. Otras instituciones financieras están solicitando autorización para replicar nuestro modelo. En la parte posterior de la sala, Elena Vázquez levantó tímidamente la mano. Ahora trabajaba como coordinadora de enlace comunitario, ayudando a tender puentes entre el banco y las familias rurales. Sí, Elena, dijo Emiliano con una sonrisa alentadora. Quería compartir algo que me dijo doña Carmen García la semana pasada, dijo Elena con voz clara y confiada. Me dijo que por primera vez en 20 años su esposo había entrado a un banco sin sentir miedo, que había sido tratado con respeto, que habían escuchado sus planes, que habían evaluado su capacidad de pago sin juzgar su nivel de educación o su manera de vestir. Se detuvo, claramente emocionada. Me dijo que eso valía más que cualquier crédito que pudiéramos darle. El silencio que siguió no era incómodo, sino reflexivo. Los accionistas presentes, muchos de los cuales nunca habían pisado una comunidad rural, comenzaban a comprender que habían sido parte de un sistema que medía el éxito únicamente en números, ignorando completamente el costo humano de sus políticas. Señores, dijo Maldonado finalmente, creo que podemos decir con orgullo que Altamira Banco está escribiendo un nuevo capítulo en la historia de las finanzas mexicanas. Que un capítulo, agregó Emiliano, donde la dignidad no es negociable, donde el respeto no se compra y donde el verdadero éxito se mide no solo en ganancias, sino en vidas transformadas. Fuera de las ventanas de la sala de juntas, la Ciudad de México se extendía en todas direcciones, llena de millones de personas trabajando, soñando, luchando por construir un futuro mejor. Y en algún lugar entre esas multitudes, un vendedor ambulante había demostrado que el cambio real era posible, una transacción justa a la vez. 1 año después, San Miguel del Valle. El sol de la tarde caía dorado sobre la plaza central de San Miguel del Valle, pero ahora el polvo parecía brillar en lugar de simplemente flotar en el aire sofocante. Los mismos comerciantes seguían pregonando sus mercancías, los mismos camiones seguían traqueteando por las calles, pero había algo diferente en la atmósfera del pueblo, como si una tensión invisible hubiera sido liberada. Emiliano Rocha caminaba por la misma banqueta donde solía empujar su carrito de dulces, pero ahora vestía una guayabera blanca limpia y llevaba un portafolios de cuero bajo el brazo. No había perdido su humildad, pero había ganado algo más valioso, el respeto genuino de su comunidad y la satisfacción profunda de quien ha cumplido una promesa imposible. La sucursal de Altamira Banco había sido completamente renovada. Los cristales polarizados habían sido reemplazados por ventanales transparentes que permitían ver el interior luminoso y acogedor. La entrada principal, donde una vez Rodrigo Altamirano había estacionado arrogantemente su Suburban negra,
Ahora tenía jardineras con flores de cempasúchil y una banca donde los clientes podían esperar cómodamente. ¡Emiliano!, gritó una voz familiar desde la entrada del banco. Elena Vázquez salía corriendo con una sonrisa radiante que transformaba completamente su rostro. Ya no era la joven tímida y asustada que había sido humillada públicamente un año atrás. Ahora caminaba con la confianza de alguien que había encontrado su lugar en el mundo. ¿Cómo fue la reunión con los representantes del Banco Mundial?, preguntó Elena mientras se acercaba. Mejor de lo que esperaba, respondió Emiliano, sacando una carpeta de su portafolios. Quieren usar nuestro modelo de microcréditos como piloto para un programa regional que abarque toda Latinoamérica. ¿En serio? ¿En serio? Dicen que nunca habían visto tasas de recuperación tan altas combinadas con impacto social tan measurable. Elena tomó la carpeta y comenzó a hojearla con emoción. Como coordinadora de enlace comunitario, ella había sido parte fundamental del éxito del programa, traduciendo las necesidades reales de las familias rurales a un lenguaje que los ejecutivos bancarios pudieran entender. «Mira esto», le dijo Emiliano, señalando un párrafo específico del documento. «Van a nombrar al programa Modelo Rocha en los documentos oficiales». «No», Elena negó con la cabeza. «Debería llamarse Modelo San Miguel». Esto no fue obra de una sola persona. Emiliano sonrió. Esa era exactamente la respuesta que había esperado de Elena, y exactamente la razón por la cual ella había sido perfecta para liderar el programa de enlace comunitario. Caminaron juntos hacia el interior del banco, donde Rosaura Méndez estaba terminando una reunión con un grupo de nuevos solicitantes de microcréditos. La transformación de Rosy había sido igual de dramática que la de Elena, de abogada amargada y desempleada a directora respetada de uno de los programas de responsabilidad social más exitosos del país. «¿Cómo van los números de este mes?», preguntó Emiliano mientras se acercaba al escritorio de Rosy. «Récord histórico», respondió ella con satisfacción. 1.247 microcréditos otorgados, tasa de recuperación del 98.1% y lo más importante, 0 quejas por discriminación o maltrato. ¿Y la rentabilidad? El programa ya es autosuficiente. No solo eso, está generando ganancias que hemos reinvertido en la construcción de 2 nuevas sucursales en Michoacán y Guanajuato. Rosy sacó una tablet de su escritorio y mostró una gráfica que ilustraba el crecimiento del programa durante el último año. Los números eran impresionantes, pero más impresionantes aún eran las fotografías que acompañaban cada estadística. Familias que habían expandido sus negocios, niños que habían regresado a la escuela gracias al aumento en los ingresos familiares, comunidades enteras que habían florecido con acceso real al crédito. «¿Sabes lo que más me satisface?», dijo Rosy cerrando la tablet. «Que hemos demostrado que hacer lo correcto también es hacerlo rentable. No tuvimos que elegir entre justicia social y éxito financiero». «¿Y qué hay de Rodrigo?», preguntó Elena con una curiosidad que había estado conteniendo durante meses. Emiliano intercambiaron una mirada. Habían esperado esta pregunta. «Salió de prisión la semana pasada», dijo Emiliano finalmente. «Después de cumplir 8 meses de su sentencia, le redujeron la condena por buena conducta y participación en programas de rehabilitación. Va a regresar al sector bancario. No puede. Su inhabilitación es permanente, pero...» Emiliano hizo una pausa. «Ha estado trabajando en el programa de reinserción social del gobierno federal, dando charlas a ejecutivos sobre las consecuencias del abuso de poder». Elena frunció el ceño. «¿Crees que realmente ha cambiado?» «No lo sé», admitió Emiliano, «pero he aprendido que mi trabajo no es juzgar si las personas cambian o no. Mi trabajo es asegurarme de que el sistema funcione de manera que el cambio sea posible, pero el abuso sea imposible». En ese momento, las puertas del banco se abrieron y entró un hombre que Emiliano reconoció inmediatamente, don Roberto García.
el agricultor que había sido amenazado por Rodrigo con perder su casa si no aceptaba condiciones leoninas de crédito. «¡Don Emiliano!», gritó don Roberto con una sonrisa que arrugaba toda su cara curtida por el sol. «Vengo a darle las buenas noticias». Se acercó con pasos rápidos, cargando una carpeta manila que claramente contenía documentos importantes. «¿Qué pasó, don Roberto?» «Mi hijo se graduó de ingeniero agrónomo», anunció con orgullo, «y ya consiguió trabajo en la Secretaría de Agricultura, todo gracias al crédito que me dieron para mandarlo a la universidad». Don Roberto abrió su carpeta y mostró el título universitario de su hijo, enmarcado en un marco sencillo pero elegante. Sus ojos brillaban con lágrimas de orgullo paterno. «Cuando Sebastián era niño», continuó don Roberto, «yo pensé que nunca iba a poder darle una educación universitaria. Los bancos me cerraban las puertas, me trataban como si fuera un criminal por pedir un préstamo, pero ustedes me escucharon, me respetaron. Usted se lo ganó con su trabajo y su honestidad, don Roberto», dijo Emiliano. «Nosotros solo hicimos lo que se supone que debe hacer cualquier banco, evaluar objetivamente y tratar con dignidad». «No», don Roberto negó enfáticamente con la cabeza. «Ustedes hicieron mucho más que eso. Ustedes me devolvieron la esperanza». Elena secó discretamente una lágrima mientras escuchaba el testimonio de don Roberto. Estas historias se habían vuelto comunes en el último año, pero no por eso eran menos emotivas. «Don Roberto», dijo Rosy, «¿estaría dispuesto a participar en una videoconferencia con representantes del Banco Mundial la próxima semana? Están documentando los impactos del programa y nos gustaría que contara su historia. Por supuesto, todo lo que pueda hacer para ayudar». Después de que don Roberto se marchó, los tres se quedaron en silencio por un momento, procesando la magnitud de lo que habían logrado juntos. Un año atrás, parecía imposible que un vendedor ambulante pudiera derribar a un ejecutivo corrupto. Más imposible aún, parecía que esa victoria se pudiera transformar en un cambio sistémico que beneficiara a miles de familias. «¿Sabes qué me da más orgullo?», dijo Emiliano finalmente. «¿Qué?», preguntaron Elena y Rosy al unísono. «Que ya no necesito mi carrito de dulces para sentirme útil en este mundo, pero que nunca me voy a avergonzar de haber sido un vendedor ambulante. Esa experiencia, esa humildad, es lo que me permite entender realmente a las familias que servimos». Elena sonrió. «¿Recuerdas lo que me dijiste el día que arrestaron a Rodrigo? Que tu hijo iba a crecer sabiendo que las acciones tienen consecuencias». «Sí. Bueno, resulta que él está estudiando administración de empresas en Guadalajara. Y la semana pasada vino a visitarnos para preguntar sobre oportunidades de prácticas profesionales en el programa». Emiliano levantó las cejas con sorpresa genuina. «Sebastián Altamirano quiere trabajar en microcréditos rurales. Dice que quiere redimir el apellido familiar». «¿Y qué le dijeron?». «Que era bienvenido, pero que tendría que empezar desde abajo como cualquier otro estudiante. Nada de privilegios, nada de consideraciones especiales». «¿Y aceptó?». «Aceptó. Empieza el lunes como asistente de enlace comunitario bajo la supervisión directa de Elena». Emiliano miró a Elena con una mezcla de admiración y curiosidad. «¿Estás cómoda supervisando al hijo del hombre que te humilló?». Elena se quedó pensativa por un momento, claramente procesando la complejidad emocional de la situación. «Al principio pensé que sería imposible», admitió. «Pero después me di cuenta de que esa era exactamente la oportunidad de demostrar que somos diferentes, que podemos juzgar a las personas por sus propias acciones, no por los pecados de sus padres. Además», añadió con una sonrisa traviesa, «va a ser interesante ver si el hijo puede ser mejor persona que el padre». Rosy cerró su oficina y los tres salieron juntos del banco hacia la plaza principal. El sol ya estaba comenzando a ocultarse detrás de las montañas que rodeaban San Miguel del Valle, pintando el cielo de tonos dorados y púrpuras. «¿Sabes cuál ha sido el mayor cambio en el pueblo?», preguntó Elena mientras caminaban. «¿Cuál?», preguntó Emiliano. «Las personas caminan diferente, con la cabeza más alta.
ya no se ven derrotadas. Era cierto, por toda la plaza se podían ver pequeños negocios que habían florecido con acceso al microcrédito, una panadería familiar que había expandido su horno, un taller mecánico que había comprado equipo nuevo, una tienda de ropa que había duplicado su inventario. Es como si todo el pueblo hubiera recuperado la dignidad, observó Rosy. No la recuperó, corrigió Emiliano suavemente. Nunca la había perdido. Solo necesitaba que alguien la reconociera. Se detuvieron frente al lugar exacto donde Rodrigo Altamirano había humillado a Elena y a Emiliano un año atrás. Ahora había una pequeña fuente donde los niños jugaban y los ancianos se sentaban a platicar durante las tardes. ¿Alguna vez imaginas cómo habría sido tu vida si no hubiera pasado todo esto?, preguntó Elena. Emiliano se quedó callado por un momento, observando a los niños que corrían alrededor de la fuente con risas que llenaban el aire del atardecer. A veces, admitió, pero entonces me doy cuenta de que todo tenía que pasar exactamente como pasó. Rodrigo tenía que humillarme para que yo entendiera realmente lo que significa la injusticia. Yo tenía que estar empujando un carrito de dulces para mantener la perspectiva de las personas a las que ahora servimos. Tú tenías que estar ahí ese día para que pudiéramos conectar con las familias trabajadoras. ¿Crees en el destino?, preguntó Rosy. No exactamente, respondió Emiliano, pero creo que cuando las personas deciden hacer lo correcto, el universo conspira para ayudarlas. Y cuando las personas abusan de su poder, el universo eventualmente se asegura de que paguen las consecuencias. Su teléfono celular, el mismo aparato modesto que había usado para documentar las conversaciones de Rodrigo y coordinar la compra de acciones, vibró con una notificación. Era un mensaje del Banco Mundial confirmando que el modelo San Miguel había sido aprobado para implementación en 12 países latinoamericanos. Parece que nuestro trabajo aquí va a tener impacto mucho más allá de San Miguel del Valle, dijo, mostrando el mensaje a sus compañeras. ¿Estás listo para eso?, preguntó Elena. Emiliano miró alrededor de la plaza una vez más. Los comerciantes cerrando sus puestos, las familias caminando hacia sus casas, los niños siendo llamados para la cena. Era el mismo pueblo donde había crecido, pero también era completamente diferente. Creo, dijo finalmente, que estoy listo para lo que venga después. Epílogo. 5 años después. El auditorio del Centro de Convenciones de la Ciudad de México estaba completamente lleno. 500 ejecutivos bancarios, representantes gubernamentales, líderes de organizaciones civiles y académicos especializados en desarrollo rural habían venido a escuchar la presentación del modelo San Miguel, que ahora operaba exitosamente en 18 países y había transformado las vidas de más de 2.3 millones de familias rurales. Emiliano Rocha, ahora reconocido internacionalmente como pionero en banca responsable, subió al pódium con la misma humildad que había caracterizado toda su carrera. Su traje era elegante pero no ostentoso, su postura confiada pero no arrogante. «Distinguidos colegas», comenzó, «hace 5 años yo era un vendedor ambulante que empujaba un carrito de dulces por las calles de un pueblo rural mexicano. Hoy estoy aquí para demostrarles que la transformación social más profunda a menudo comienza en los lugares más inesperados, con las personas más subestimadas». En la primera fila, Elena Vázquez tomaba notas en su tablet. Ahora era directora regional del programa para toda Latinoamérica, Supervising Implementation in Countries from Argentina to Guatemala. El modelo San Miguel funciona, continuó Emiliano, no porque utilice tecnología revolucionaria o estructuras financieras complejas. Funciona porque se basa en un principio muy simple: tratar a todas las personas con dignidad y respeto, independientemente de su nivel socioeconómico o educativo.
En la pantalla gigante aparecieron fotografías de familias de toda Latinoamérica que habían sido beneficiadas por el programa. Agricultores en Guatemala, artesanas en Ecuador, pescadores en Perú. Pero el verdadero éxito del programa, dijo Emiliano, no se mide en las tasas de recuperación del 98, 7%, ni en los 847.000 empleos creados, ni en los 2.3 mil millones de dólares en microcréditos otorgados. Hizo una pausa, permitiendo que la expectación se acumulara en el auditorio. Se mide en algo mucho más simple y mucho más poderoso, en la restauración de la esperanza. Se mide en niños que ahora pueden ir a la universidad porque sus padres tuvieron acceso a crédito digno. Se mide en mujeres que han podido independizarse económicamente sin ser discriminadas por su género. Se mide en hombres que pueden pedir un préstamo sin ser humillados por su manera de vestir o de hablar. En las últimas filas del auditorio, un hombre de mediana edad tomaba notas nerviosamente en una libreta pequeña. Era Rodrigo Altamirano, que después de cumplir su sentencia había conseguido trabajo como consultor en rehabilitación empresarial. Su presencia allí no había sido anunciada y probablemente pasaría desapercibida para la mayoría de los asistentes. Quiero terminar, dijo Emiliano, con una reflexión sobre el poder y la responsabilidad. Durante muchos años, el sistema financiero mexicano operó bajo la premisa de que el poder daba derecho a la crueldad, de que la eficiencia justificaba la inhumanidad. Hemos demostrado que esa premisa era falsa. Hemos demostrado que la verdadera eficiencia viene del respeto, que la verdadera rentabilidad viene de la justicia y que el verdadero poder viene de la capacidad de elevar a otros, no de humillarlos. El aplauso que siguió fue largo y genuino. 500 profesionales del más alto nivel se pusieron de pie para reconocer no solo los logros técnicos del programa, sino el cambio de paradigma que representaba. Cuando el aplauso finalmente se calmó, Emiliano agregó una última reflexión. Si hay algo que quiero que se lleven de esta presentación es esto. Nunca subestimen el poder de una persona determinada con un teléfono celular y una causa justa. En la era digital, la información es poder, la documentación es defensa y la paciencia combinada con la estrategia puede derribar cualquier sistema de opresión. Como decimos en México, el que la hace, la paga. Pero también, el que hace el bien cosecha justicia. Mientras salía del pódium entre aplausos renovados, Emiliano no pudo evitar sonreír al recordar las palabras que había escuchado tantas veces en las redes sociales durante los últimos años. Fuck around and find out. Rodrigo Altamirano había fucked around con las personas equivocadas durante demasiado tiempo y definitivamente había found out. Pero más importante aún, su caída había abierto el camino para que millones de familias encontraran algo mucho más valioso: esperanza, dignidad y oportunidades reales de progreso. El vendedor ambulante había comprado el banco. El humillado había humillado al humillador. Y la justicia, esa fuerza misteriosa y poderosa, había prevalecido una vez más. ¿Te gustó esta historia de justicia y venganza inteligente? No olvides suscribirte al canal y darle like al video para más contenido sobre personas que deciden no dejarse y demuestran que la paciencia y la estrategia siempre vencen a la arrogancia. En los comentarios, cuéntanos, ¿has vivido alguna experiencia similar de justicia poética? ¿Conoces casos reales donde David venció a Goliat usando la inteligencia en lugar de la fuerza? Queremos escuchar tus historias. Y recuerda, en este mundo, eventualmente todos cosechamos lo que sembramos. Así que elige sabiamente lo que plantas.